y las compañeras que nos acompañan. Como les comentó, mi nombre es Madeline Aparicio. Yo tengo una amplia trayectoria en el área de reservaciones, en sí en hotelería, pero más en reservaciones. Entonces voy a compartirles lo que desde mi punto de vista es más importante y cualquier duda que tengan en el momento me lo hacen saber. Que cuando me tengan que detener, me detienen. Entonces voy a compartirles la pantalla. Ahí lo ven todos. Listo. Ok, entonces, para hablar del tema de reservación, primero vamos a hablar de diferentes conceptos que vamos a tocar acá, como lo es el concepto en sí de reserva, la función de una reserva, la relación que tiene el departamento de reservaciones con los demás puntos del hotel, los pasos para hacer una reservación, la clasificación de las reservas, las tarifas, así como la garantía, los bloqueos y un mapita que nos va a mostrar como esa interacción. Entonces, para ustedes, si me podrían comentar qué es una reservación. Cuando ustedes piensan en una reservación hotelera, ¿qué se les viene a la mente? Buenas noches. Buenas noches, Bueno, María. una reservación, si es así como en hotelera, pues es como reservar pues una habitación para estar ahí una estadía, un tiempo de ahí estipulado, pues algo así, supongo. Sí, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera aportar? Bueno, vamos a ver. Acá tenemos un concepto donde tenemos que tomar varios puntos en cuenta para que una reservación sea válida. Entonces, como acá podemos ver, la reservación hotelera es una obligación que asume el alojamiento de guardar una fecha o un periodo determinado para una o varias habitaciones, con la exigencia inmediata de un pago o parte de penalizando en caso de cancelación. Entonces, aquí hay varios puntos que vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Para que una reservación nosotros tengamos la obligación con el cliente, ellos tienen que darnos una garantía, porque nosotros no podemos nada más reservar las habitaciones, ya sea una o 5 o 10 de boca, ¿verdad? Porque perdemos inventario y si otra persona que sí está interesada y dispuesto a realizarnos, ya sea el pago o darnos una garantía, no podemos negarle el espacio, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta cuando hablamos de reserva estas variantes, lo que es la obligación del hotel en el periodo que se va a tomar en cuenta y la garantía, así como también es muy importante hacerle saber las penalizaciones en caso de cancelación o de no show. Esto es muy importante hacérselo saber cuando confirmamos la reserva. Aquí podemos ver algunas funciones de lo que es el departamento de reservaciones. Normalmente son muchísimas, pero aquí le anoté como a grandes rasgos, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser? Entonces, mencionamos lo que es la recepción y el control de las peticiones del espacio para las reservas del hotel. Nosotros somos quienes manejamos el inventario, ¿verdad? Entonces sabemos qué tipo de habitaciones y cuántas tenemos, dependiendo la solicitud del cliente, ¿verdad? Porque puede que mi hotel tenga 15 habitaciones y de esas 15, 10 son con 2 camas y 5 son con una cama. Si a mí me están pidiendo las 15 habitaciones para 30 personas, yo tengo que saber si esas personas están dispuestas a compartir una cama o qué le puedo ofrecer yo, ¿verdad? De acuerdo con el inventario que posee cada uno. Eso ya es personalizado, ¿verdad? Ya ustedes saben qué tienen en cada uno de sus emprendimientos. Y cuando hablamos de actualizar la pizarra, es muy importante que tengamos a diario el control
de cuántas habitaciones tenemos disponibles para la venta, cuántas habitaciones nos van a ingresar hoy, cuántas habitaciones salen, cuál es la mejor tarifa disponible que tengo para el día de hoy. Todas esas cosas es muy importantes para que las tengamos en cuenta. Normalmente en los hoteles que son más pequeñitos tendemos a centralizar la información, ¿verdad? Tal vez si está el administrador, él es el que maneja la información únicamente, y si tuviera que salir, es importante que esa información esté a mano de cualquier otra persona que lo vaya a cubrir. Entonces, por eso es muy importante que mantengamos actualizada esta información. Otro punto es generar la mayor renta posible. Entonces, siempre vamos a buscar el mayor ingreso. Lo que para mí es caro, puede que para un cliente no. Entonces, si tenemos distintos tipos de habitaciones para ofrecerle a un cliente, vamos siempre a ofrecer como, no vamos a empezar negociando de la tarifa más baja, porque si el cliente me pide algo más barato, ya no vamos a tener opción, ¿verdad? Entonces, siempre como tratar de buscar un punto medio y ofrecerle, resaltándole las características de ese tipo de habitación, y después nosotros ya vemos si nos pide algo más barato, vamos a tener un rango en el cual podamos negociar. Entonces, eso es importante que siempre lo tomemos en cuenta. Los respaldos de los CPLs, no sé si han escuchado este término, son las complementary rooms. Normalmente, estas habitaciones no es que vamos a pensar, son habitaciones gratis, son habitaciones que tienen tarifa cero. Detrás de estas habitaciones CPL normalmente hay una negociación. Voy a darle este hospedaje al encargado de tales grupos para que venga, conozca el hotel, vea nuestros servicios, vea cómo nos desenvolvemos, y puede generarme una venta a futuro. O esta persona me está reservando 10 habitaciones, entonces le doy una como cortesía. Pero esto siempre es importante que tengamos un respaldo de por qué estamos dando esa habitación sin tarifa. Cuando trabajamos con las extranets, que son las reservaciones que se pueden hacer por agencias de viajes en línea, es importante que también podamos darle respuesta rápido, porque a veces nada más las utilizamos como para que nos entren reservaciones, pero ahí mismo en esa plataforma los clientes ponen mensajes. Entonces es importante que estemos pendientes de ese tipo de solicitudes. Todo lo que vayamos a atender antes de que el cliente ingrese es ganancia, ¿verdad? A veces nos piden una habitación en el primer piso, nos piden almohadas extra, nos piden habitaciones para discapacitados. Todo esto, si lo podemos ver antes, podemos resolverle al cliente. Entonces, siempre como muy pendientes con eso. Y registrar las cancelaciones y las modificaciones lo antes posible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a mí me dicen, si yo tengo un grupo de 8 habitaciones que me va a ingresar la próxima semana y me dicen, cancele el grupo, no va a ingresar, y a mí se me olvida, lo hago mañana, tal vez voy a tener pérdidas en reservaciones que pudieron haber ingresado, ya sea por las extranets o porque alguien llamó y yo vi que todavía están reservadas y negué una venta. Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta para darlo, para hacerlo lo antes posible. La capacitación en ventas siempre es primordial. ¿Por qué? Porque todos vamos a tratar de generar un mayor ingreso, ya sea para mi hotel, para mi emprendimiento, o ya sea para la empresa a la que yo trabajo. Si el hotel o la empresa recibe mayor ingresos, mejor vamos a estar nosotros como colaboradores o bien como administradores. Entonces, siempre es muy importante que estemos en una constante capacitación en lo que es ventas. Tenemos algunos de los pasos para hacer una reservación. A mí me gusta dividirlo en 3 partes. Yo acá normalmente hablo de un sistema que se utiliza en la mayoría de hoteles, que se llama Opera. Sin embargo, yo sé que hay muchas formas diferentes de que se maneja, pero en sí es muy importante que vayamos distinguiendo
las diferentes partes en que aquí lo divido para que podamos entender cómo podemos atacar al cliente con esa venta y la hagamos con éxito. Entonces, lo que yo llamo el diagnóstico es conocer al cliente. Normalmente nos dicen que el cliente con un reconocimiento por el nombre. ¿Cómo va a saber el cliente? ¿Cómo sé yo cómo se llama el cliente? Bueno, preguntándole, ¿verdad? Entonces, normalmente le consultamos el nombre, el motivo por el cual nos visita. Yo no le voy a ofrecer los mismos beneficios a un cliente que nos visita por trabajo a uno que nos viene con su familia, ¿verdad? Posiblemente el que venga a trabajar 3, 4 días, de lunes a viernes, no va a ser tan importante el hecho de que tenga piscina o que tenga, que puede ser el spa o algo así, sí, para un cliente que sí viene con su familia o que viene por ocio, ¿verdad? Entonces, dependiendo del motivo del viaje, yo le puedo resaltar cuáles beneficios tiene mi hotel que le puedan servir a él. Y el número de personas también es importante para ver qué tipo de habitación le puedo ofrecer. Normalmente las cadenas hoteleras tienen programas de fidelidad, pero también en los hoteles pequeñitos podemos generar estos programas de fidelidad personalizados a cada uno. ¿Qué significa esto? Estos programas de fidelidad que vamos a hacer a darle beneficios al cliente para que cada vez que nos visite obtenga un reconocimiento o un beneficio, una diferenciación con el cliente normal. Entonces, con esto pretendemos generar fidelidad, actualizar el nivel, ¿verdad? En las cadenas hoteleras puede ir subiendo los niveles. Siempre agradecerle por la membresía, porque ya vamos a saber que es un cliente frecuente, y recalcar el beneficio que le estamos ofreciendo. Puede ser simplemente que le dejemos una cortesía de un platito de frutas, que lo dejemos ingresar antes, que lo dejemos salir más tarde, siempre y cuando la ocupación del hotel no lo permita. En la parte de la ejecución, entonces, bueno, ya yo sé quién es mi cliente, cuántas personas vienen y a qué vienen, la fecha. Aquí es importante siempre que tenemos que recalcar el día, el mes y el año. Parece a veces que fuera como un poco, ¿verdad? Como tonto, dice uno, pero por ejemplo, hay gente que le dice, para el jueves 25, no, jueves 25 no, el jueves es 27. Entonces, siempre 27 y 27 de qué mes, estamos hablando de abril o de mayo, porque hay gente que habla como muy ambiguo, entonces siempre es muy importante que nosotros nos ubiquemos en el día, mes y año que nos están pidiendo. También es posible que en reservaciones se hable de grupos que vienen por años, entonces a veces tienen bloqueos para el próximo año y para el próximo año, ¿verdad? Entonces ya tenemos 20, 23, 24 y 25. Entonces siempre es importante ubicarnos a ver a dónde estamos necesitando esta reservación. Le preguntamos si tiene algún requerimiento especial, como les dije ahora, que puede ser que necesiten habitación handicap o primer piso o algún requerimiento especial. Y la forma de pago. Depende del tipo de reservación, van a haber diferentes formas de pago. Puede ser por medio de agencias de viaje, por medio de empresas o reservaciones de pago directo. Ahorita las vamos a ver más adelante específico. La verificación ya es para cerrar la venta, ¿verdad? Entonces, sabemos quién nos visita, por qué motivo nos visita, qué día nos visita. Y aquí vamos a decirles, reconfirmar la fecha, los servicios, ofrecerles si están interesados en algún beneficio adicional. Como por ejemplo, ellos me están preguntando por habitación, pero mi hotel tiene un tour de cabalgata o tengo una alianza con un tour operador de la zona, entonces puedo ofrecerle estos servicios en este momento, ¿verdad? Tiene más días libres, desea conocer la zona, tenemos diferentes opciones y siempre hay que agradecer por elegirnos, ¿verdad? Porque aunque sean zonas rurales, siempre ellos van a tener diferentes opciones para escoger. Entonces, siempre es un agradecimiento que ellos hayan elegido nuestro hotel para quedarse con nosotros. Acá podemos ver cómo
el departamento de reservaciones y recepción se relaciona con todos los departamentos. Siempre decimos que la recepción es el corazón del hotel, ¿verdad? Porque es la primera imagen que el cliente se hace cuando llama, que no nos conoce, ¿verdad? Entonces, cuando yo le estoy hablando, como yo me estoy expresando, le estoy creando una imagen del cliente. Después es el primer lugar donde ellos llegan y cuando se van, cualquier queja que ellos tengan no la van a hacer llegar a nosotros. Entonces también es responsabilidad del hotel resolverle y verificar con el cliente que le quedó resuelto la queja o el requerimiento que tienen. Con el departamento de ama de llaves, normalmente ellos necesitan saber cuáles habitaciones van saliendo, ¿verdad? Que si necesitan la limpieza más temprano, más tarde, que si hay un grupo que va a salir tarde, yo tengo que coordinar con el departamento de ama de llaves para que ellos también coordinen con sus respectivas camareras y sepan a la hora que van a salir, si van a entrar más tarde, los días libres, todo esto es importante que se sepa. Con el departamento de alimentos y bebidas, también, si tenemos servicio de alimentación, ver qué les incluye o saber si van a cenar en el hotel, todo este tipo de cosas es necesario que se los hagamos saber. Así como si hay personas que, por ejemplo, tienen una cena organizada 10 personas y hay algunos que son vegetarianos. Entonces, esto lo hacemos saber. Con el departamento de mantenimiento, igual, mantenimiento nos puede decir, premantenimiento, ama de llaves y recepción, tal habitación, tiene una fuga en el baño, no la podemos reparar ahorita, hay que bloquearla. Entonces, ama de llaves es el bloqueo y nosotros desde recepción sabemos que esa habitación no se puede vender. Con el departamento de contabilidad es muy importante siempre las cuentas que son a crédito, que enviemos todo con sus respectivos respaldos. También las verificaciones de las tarjetas cuando hacemos un check-in. Normalmente, cuando nos dan una tarjeta de garantía de crédito, nosotros hacemos una verificación para confirmar que esa tarjeta tenga crédito. Pero eso no es un cargo, sino es una retención nada más. Entonces, cuando el cliente sale, nosotros liberamos por el monto real de lo consumido. Entonces, es verificar eso. También con contabilidad, por ejemplo, si una persona nos manda un depósito, si yo estoy en el departamento de recepción y una persona me manda un depósito que ya aplicó el pago, yo no puedo aplicarlo directamente porque si no tengo acceso a las cuentas, ¿quién me confirma a mí que ese depósito es real, verdad? Entonces, contabilidad o la persona que tenga el acceso a las cuentas tiene que decirme si ya nos ingresó el dinero, lo puede aplicar. Entonces, ya nosotros sabemos que esa reservación está pagada. Y con el departamento de ventas también es importante que ellos definan, por ejemplo, la segmentación, qué vamos a vender, a qué precio vamos a vender, cuándo lo vamos a vender. Todo esto es muy importante que nos lo hagan saber a nosotros para poder nosotros vender de acuerdo con sus estrategias. Aquí podemos ver los tipos de reservación. Es muy importante el tema de la segmentación. ¿Qué significa la segmentación? Es cómo vamos a dividir nuestro pastel, ¿verdad? Vamos a decir, el inventario es el pastel completo. De ese pastel, yo quiero vender, por ejemplo, un 50% a habitaciones corporativas, que tienen una buena tarifa, que son clientes que casi no están en el hotel, que siempre cenan, por ejemplo, ¿verdad? Un 25% a agencias de viajes, que son empresas que nos generan reservaciones con bastante frecuencia, entonces tienen una tarifa más baja, es una tarifa secreta para el cliente, y otro porcentaje para las habitaciones de las agencias en línea. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, viene de las agencias de viajes y me quiere pedir todo el inventario que yo tengo o un 80% del inventario que yo tengo y yo solo le tengo asignado un 30%? Bueno, ya iba a depender del departamento de ventas o la persona encargada, ¿verdad? De ese tipo de segmentación, decir, ¿vale la pena que vendamos el hotel a este precio o podemos recibir
reservaciones directas que nos generen un mayor ingreso, que sean más altas. Eso es muy importante que tengamos clara cuáles vamos a hacer las estrategias de venta. Porque así, digamos, si tenemos una persona encargada de agencias de viajes, una persona encargada de corporativo, ellas van a querer vender su pedacito, ¿verdad? Entonces, cada quien quiere generar un mayor ingreso, pero ¿qué le conviene más al hotel? Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Si sabemos que, por ejemplo, no sé, es temporada alta porque hay fiestas cívicas, ya sabemos que para esas fechas se llenan y nos están pidiendo las habitaciones con una tarifa muy baja y sabemos que para esas fechas se va a llenar el hotel a una mejor tarifa, entonces es mejor como que podamos esperar y recibir un mayor ingreso a venderlo todo de una vez más barato. Pero ya va a depender de cada uno, como conozca su mercado y las diferentes fechas de las temporadas. Aquí tenemos las reservaciones que son tentativas, que son reservaciones posiblemente sin garantía. Por ejemplo, que yo llame y diga, me pueden hacer una reservación para mañana si tenemos disponibilidad. Es que en este momento no tengo una tarjeta a mano, le hago la reservación y le digo hasta tal hora se la queda confirmada. Esta reservación no tiene una garantía, no tenemos una obligación con el cliente. Simplemente le estamos diciendo hasta tal hora va a estar garantizada. Pero no estamos 100% porque ellos saben que no tenemos esa garantía. La reservación que es garantizada, posiblemente nos van a dar una tarjeta como garantía, un depósito. Entonces nosotros sabemos que esa reservación va a estar sí o sí confirmada. Y en caso de que no la cancelen, pues tienen un lapso de tiempo, que es lo que les dije al inicio, siempre hacerle saber al cliente cuáles son las formas en las que se puede cancelar o modificar sin ninguna penalización. Las reservaciones de grupos tenemos que definir cada uno, ¿verdad? Desde nuestra realidad, desde nuestros hoteles, desde nuestros emprendimientos, a partir de cuándo yo tomo una reservación como un grupo, ¿verdad? Porque no es lo mismo un hotel que tenga 10 habitaciones a uno que tenga 200. Entonces, ¿desde dónde yo tomo en cuenta si esta reservación es como grupo o no? Yo puedo decir si son más de 10 habitaciones, pero si mi hotel es más pequeño, entonces yo pienso de 5 en adelante yo lo tomo como grupo y hacemos una tarifa especial, por ejemplo. Cuando hablamos del allotment, el allotment es una negociación que se hace normalmente con las agencias de viajes que nos generan un mayor ingreso. Por ejemplo, trabajamos con la agencia Swiss Travel, esta nos vende 40 noches al mes, entonces ya con esta agencia tenemos un compromiso. Esto se hace un contrato y se firma. Entonces, ¿qué nos están pidiendo ellos? Ellos nos están pidiendo, por ejemplo, que en los próximos 6 meses nosotros le garanticemos 2 habitaciones diarias con un periodo de cancelación 24 horas antes, 48 horas antes, digamos. Entonces, nosotros vamos a tener el compromiso con esa agencia de que ellos tengan esas 2 habitaciones o el número que nos pidan, ¿verdad? Siempre y cuando sea posible por ese periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo antes? Entonces, si ya yo voy viendo que para tal fecha se está cerrando la ocupación, que ya quedan pocas habitaciones, yo le aviso con tiempo. Esta fecha de este mes, esta, tenemos que cerrar el allotment porque ya no me quedan disponibles. Ok, no hay problema. ¿Qué pasa? Si yo no les cierro el allotment y ellos me piden una reservación, yo estoy en la obligación de darle esas habitaciones. Entonces, por eso es importante que siempre mantengamos la revisión de cómo está a futuro. No solamente ir viendo la semana, ¿verdad? Las reservaciones del día a día, sino ir viendo cómo se va viendo a futuro. Las reservaciones canceladas, es importante que le pongamos la nota, ya sea si lo hacemos
manual o en el sistema de por qué las estamos cancelando. Porque a veces nos sale eso, que los clientes dicen, es que yo no he cancelado la reservación. En tal fecha su reservación fue cancelada por X persona. O el sistema, ¿verdad? Si la hicieron, por ejemplo, por Booking o alguna de esas extranets, el sistema canceló su reserva tal día. Entonces ya tiene que comunicarse con ellos. Pero es importante, igual que las modificaciones, es importante que le anotemos el día y el motivo por el cual lo estamos modificando. Las habitaciones complementarias, los certificados de regalo y los canjes que hagamos siempre tienen que ir con un respaldo, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo estoy en la recepción o yo estoy recibiendo a los clientes, pasa el dueño del hotel y me dice, hágame 2 reservaciones para mañana con tarifa cero a nombre de estos clientes, va de pasada, entonces mi obligación es buscar siempre un respaldo, ¿verdad? Porque soy yo la que estoy haciendo la reservación. No le voy a decir al dueño, no, deme un papel firmado, si no, no se la hago, ¿verdad? Pero, o sea, yo puedo enviar un correo, señor tal, tal como lo solicitó, le confirmo la reserva que nos solicitó para el día de mañana con tarifa cero, por el motivo tal, espero su visto bueno. Yo busco ese respaldo, ¿verdad? Yo lo genero. No puedo decir, bueno, no me dio nada. Usted me lo pidió, pero no me dio nada, porque ya somos responsables nosotros. Entonces, todas esas cosas siempre tenemos que tener mucho cuidado e intentar que siempre esté con un respaldo. Acá podemos ver, las revisiones periódicas son indispensables, que es eso que yo le estaba diciendo. Podemos revisar la semana actual, la siguiente semana, como una por una, ¿verdad? Es importante que la revisemos y veamos qué reservaciones nos van a ingresar, si ya están pagas, si les hace falta algún pago. Todo esto es importante que lo tengamos a mano. Por ejemplo, si una reservación es por medio de una agencia de viajes que no tiene crédito, nosotros le damos un plazo de 7 días antes de la reserva que ingrese, la reservación debe estar paga. Entonces ya, si revisamos esta semana, la otra semana ya podemos irle pidiendo el pago. Vemos que no la tiene, por favor que nos la confirmen para que cuando el cliente ingrese ya esa reservación esté paga y no tengamos ningún problema. Los grupos deben de tener un cut-off automático. ¿Qué es este cut-off? Es la fecha límite que ellos tienen para cancelar o modificar sin ningún costo. Entonces, si yo tengo reservadas 20 habitaciones para 2 meses, dentro de 2 meses, un mes antes exacto, ellos pueden cancelarme, si así yo lo estipulé, ¿verdad? Por ejemplo, cada uno con sus políticas, pueden cancelarme sin ningún costo. Si me lo hacen una semana antes, ya yo tengo que tener un depósito como garantía y ahí vendrán las cláusulas a ver qué les cubre o qué no les cubre o cómo se puede modificar o si ellos pierden este depósito. Pero es importante que siempre exista esta fecha. ¿Hasta cuándo tienen tiempo ellos de cancelar? Anteriormente lo mencionaba, siempre es importante respaldar las reservaciones complementarias y tener copia de los contratos y las solicitudes por parte del departamento de ventas, que es quienes nos van a decir, bloqueen, significa que le aparte las habitaciones para tal grupo, que tiene estas características, y nosotros desde donde somos los dueños del inventario, vemos qué les puede servir. ¿Qué es lo que les dije ahora? Si me están pidiendo 15 habitaciones con 2 camas y yo solo tengo 10, entonces nosotros les tenemos que hacer saber, bueno, nosotros no, pues tenemos 10 habitaciones con 2 camas y las otras tienen solo una cama. ¿Podríamos agregarle una extra o tendrían que compartir antes de confirmar el bloqueo para que ellos acepten con la realidad de nuestro inventario? Y muy pendientes con el allotment, que era lo que les mencionaba anteriormente, de estar revisando para estas agencias que ya les confirmamos un número de habitaciones por un periodo de tiempo establecido, cancelarles con tiempo, en caso de que así se requiera.
Tenemos diferentes tipos de tarifa que podemos segmentar. Entonces, tenemos la tarifa rack, que la tarifa rack del hotel va a ser la tarifa más alta que yo tengo por día. Yo la puedo estipular por día, por mes, por semana, va a depender de la fluctuación de la ocupación. Entonces, la tarifa rack va a ser la tarifa más alta que yo tengo. La tarifa de agencias de viajes es una tarifa secreta, digamos, para el cliente. El cliente no va a saber cuánto nos está pagando la agencia a nosotros, porque normalmente ellos les dan otro precio y normalmente es una tarifa más baja. También tenemos habitaciones, tarifas de tipo corporativa, que son para las empresas que nosotros tengamos, como por ejemplo, alguno de sus hoteles que tenga un contrato con la UNED, entonces cuando mandan a gente que va a trabajar por la zona, le damos una tarifa especial. Esa es una tarifa para esa empresa. Y nosotros definimos ya la forma de pago, si va a ser a crédito, si nos pagan de contado, si va a ser prepago, ya eso lo definimos con anticipación. Podemos hacer tarifas promocionales por algún evento que haya específico cerca de la zona. Tarifas para grupos que cada uno estipula cuánto es un grupo. Tarifas de temporada alta y temporada baja. Y la tarifa BAR, que es la Best Available Rate, es la mejor tarifa disponible que yo tengo para vender. Entonces, por ejemplo, yo desde la recepción, desde reservaciones, desde el departamento de ventas, tengo derecho a llegar, por ejemplo, hasta $70. Esa es mi tarifa BAR. Es la tarifa más baja que yo le puedo ofrecer al cliente. Si la tarifa RAC está en $100, entonces yo tengo ese rango para negociar con el cliente entre 100 y hasta llegar a 70. Ya ahí va a depender cómo yo voy a desenvolverme durante el momento de la venta y de acuerdo con las solicitudes del cliente. Entonces esto es importante que lo tengan claro siempre como la tarifa más alta y la mejor tarifa disponible, que esa tarifa vamos a tomar en cuenta nuestros costos fijos y generando siempre un ingreso. De ahí para abajo no podemos vender porque ya nos estaríamos perdiendo, digamos, ya el hotel no estaría generando una ganancia. Entonces, siempre es importante que sepamos esta información de acuerdo a la ocupación. Todo siempre tiene que ir respaldado con documentos, ya sea cuando son con crédito. Aquí tenemos las formas para garantizar una reservación, dependiendo por qué medio nos ingrese la reserva, ¿verdad? Entonces, puede ser con una tarjeta de crédito. Siempre hago esta mención de la tarjeta de crédito porque las tarjetas de débito, bueno, no sé si en los hoteles de ustedes tienen esa práctica de hacer como una verificación de la tarjeta, que es un check-in. Lo que les comentaba ahora para verificar que la tarjeta tenga fondos. Eso no se le puede hacer a las tarjetas de débito, porque ya nos genera ahí un problema, porque ese monto queda como en el aire, ni lo tiene el banco ni lo tiene el cliente, y tardan devolvérsele a veces hasta 2 meses, entonces ya eso nos genera como un problema con el cliente. Entonces siempre es importante que un cliente nos deje una tarjeta de crédito, una tarjeta, y vayamos a hacer una verificación que estemos 100% seguros de que va a ser crédito. Puede ser también con un depósito por medio de una transferencia, como les comenté ahora. La persona encargada de revisar las cuentas tiene que confirmarnos que el dinero realmente ingresó, porque ahora igual vemos muchas estafas, ¿verdad? De gente que envía comprobantes y son comprobantes falsos, o sea, no es un dinero que ha ingresado. Y si nosotros no sabemos y nos dejamos llevar por lo que nos enviaron, simplemente ponemos que la reserva ya está paga y luego no hemos recibido ese dinero. Entonces siempre es importante verificar los depósitos antes de confirmar que ya está el pago aplicado. Las agencias de viaje con crédito y sin crédito. Ya cada departamento de contabilidad o los encargados de esto tendrán que ver a quién sí, a quién no le ofrecen crédito,
qué monto y qué plazo para pagar, igualmente que las empresas. Es importante también que las empresas aclaren qué rubros les cubren, porque a veces a los ejecutivos les dicen, les cubre solamente habitación, les cubre alimentación y habitación. Esa alimentación incluye alcohol, no incluye alcohol, puede comer lo que quiera o tiene alguna restricción, o si mi hotel tiene algo específico para ofrecer, esto es lo que le ofrezco para que ellos sepan con anticipación qué es lo que yo le voy a dar. Todo esto debe estar negociado en el momento que vamos haciendo la reservación. Aquí podemos ver como algunas políticas de este tipo de reservaciones. Entonces se las voy a leer muy rápido. Las tarjetas de crédito, en caso de no show, una modificación sin aviso. Estas son políticas que nosotros hemos tenido, cada uno, ¿verdad? En su realidad con sus hoteles. En caso de no show o una modificación sin previo aviso, cancelaciones realizadas después de las 6 de la tarde del día anterior, ya se va a cobrar, ¿verdad? Se va a cobrar la noche, se cobra un porcentaje, el cliente ya sabe, eso es importante, ¿verdad? Que les dije desde el inicio, es importante hacerles saber cuáles son las penalizaciones en caso de no show. El depósito por medio de transferencia bancaria, es importante que no lo hagan el mismo día. Por ejemplo, si lo hacen el domingo y el cliente ingresa el domingo y la persona de contabilidad o el encargado de revisar las cuentas está libre, yo no puedo andar detrás de la persona en su día libre para ver si el dinero ingresó o no, si ya tenía una obligación y una fecha estipulada para hacer el pago de la reservación con anticipación. Entonces es importante que estipulemos estas reglas en cada uno, como de verdad, de los hoteles, como para formalizar las garantías de las reservaciones. Las que son pagadas por la empresa, que tienen crédito aprobado con el hotel, deben ser solicitadas por medio de un correo electrónico, únicamente de esta forma, ¿verdad? Que lo tengamos un respaldo y especificar qué rubro les cubre, ¿verdad? Ya sea solamente hospedajes y les incluye transporte, si incluyen alimentación, si cobramos las llamadas, todo esto tiene que estar especificado. Igual que las empresas sin crédito. Normalmente puede ser por medio de un depósito o con una tarjeta de garantía. Si es con una tarjeta, tienen que enviarnos como un formulario de autorización con todos los respectivos respaldos. Acá vamos a hablar de lo que son los bloqueos. ¿Qué son los bloqueos de habitación? Una cantidad de habitaciones para una fecha específica, normalmente a futuro. Entonces, vamos a hacer un contrato con ellos. Es importante que ellos sepan cuáles son sus deberes y sus derechos para que podamos formalizar estas negociaciones y no salgan perdiendo ni los clientes ni nosotros, ¿verdad? Como emprendedores y como los administradores de cada hotel. Entonces, siempre es importante verificar la disponibilidad y que en la solicitud del bloqueo nos pidan la fecha exacta, la cantidad y el tipo de habitaciones, la tarifa, la forma de pago y la fecha de cut-off, que como les dije antes, es la fecha límite para cancelar o modificar un bloqueo sin ningún costo. De mi parte, esa sería la presentación de lo que es reservaciones. No sé si alguno tiene alguna duda, algún comentario o algo que no haya quedado claro y que podamos en este momento aclararlo. Muchas gracias, Madeline, por tan excelente presentación. No sé si alguno de las personas que están acá, participantes, tienen alguna duda, consulta, comentario sobre la charla. Bienvenida sería cualquier observación, como les digo, consulta que tengan. Aprovechen ahora que tenemos acá a Madeline para aclarar cualquier duda que podamos tener o que nos pueda haber surgido, ¿verdad? Sí, porque yo lo explico todo, ¿verdad? Desde un hotel, pero a veces cuando son hoteles más pequeños o tienen diferentes formas de manejarse, les queda una duda, pero ¿cómo lo aplico yo a mi empresa? Si no se funciona esa parte, si no funciona así, entonces
¿verdad? En cualquier duda que tengan de este tipo, con mucho gusto podemos intentar evacuarla. Vamos a ver si alguno ha escrito por acá, ¿no? Tenemos aquí en el chat, básicamente, felicitaciones, ¿verdad? Por la charla que nos acaba de dar Malin principalmente. Yo creo que tal vez podríamos mencionar, no sé, se me ocurre que a veces las personas les da como miedillo, ¿verdad? Como decimos, le tiene miedo a la competencia, digamos, contra los hoteles grandes, pero si vemos ahora la modalidad, muchas personas más bien están tratando de escapar como de algo tan grande, algo como más calmadito, principalmente en estas zonas que son un poco más lejanas, digamos, de las ciudades. Y creo que algo que es muy interesante que se podría aprovechar bastante es el hecho de los programas de fidelidad, por ejemplo, ¿verdad? Creo que es algo que se podría y se debería implementar todavía más en estos lados, porque al final de cuentas siempre tienen esa visitación y muchas veces es constante, ¿verdad? Entonces nunca está de más poder ofrecerle al cliente, sabiendo que ya tienen pues clientes, como decimos, frecuentes, alguna opción, ¿verdad? Que les reconozca de cierta forma esa fidelidad que ha mostrado a lo largo de los años, ¿verdad? En muchos de los casos, que creo que esa es como una de las principales puntos que se podría reforzar en los hoteles que tenemos de esta zona. Sí, exactamente. Igual, a veces nos da miedo como el pedir como esa garantía. ¿Cómo le exijo al cliente que me haga un pago? ¿Cómo le exijo al cliente que me dé una tarjeta? Es que, ¿qué va a pensar? O sea, esto es algo que se aplica en todo el mundo, ¿verdad? Es algo muy normal. Entonces, igual, si nosotros lo pedimos como con ese temor o con esa duda, eso vamos a generar. Pero si nosotros lo hicimos con completa seguridad, normal, con mucho gusto, señora tal, necesitamos una tarjeta para garantizar su reservación. O sea, eso es algo que ellos como clientes dando una tarjeta van a estar seguros que van a llegar a un lugar y van a tener su reservación. Y para nosotros es importante para poder tomar decisiones, ¿verdad? Certeras. Porque si me están entrando 15 habitaciones, que es la disponibilidad de mi hotel el día domingo, y yo contrato la gente o, ¿verdad? La tengo lista para ese número de habitaciones y no me llegan y no tengo una garantía. O sea, yo tengo que pagarle a esas personas, ¿verdad? O sea, ya yo estoy cubriendo un gasto. Entonces, es importante que normalicemos esas cosas, ¿verdad? Que normalicemos las garantías, que normalicemos los pagos cuando son grupos que vayan pagando por adelantado, que nos envíen las listas de los clientes. Todas esas cosas tenemos que intentar normalizarlas. Y a veces con eso que mencionamos de los programas de fidelidad, es en el incurrir como en el mínimo gasto o eso que les dije, ¿verdad? Si entran más temprano, si salen más tarde, si yo tengo disponibilidad, igual le puedo ofrecer, las habitaciones están completamente llenas hoy, pero podemos guardar su equipaje y usted puede permanecer en el hotel. Si quiere estar en la piscina, si quiere estar alrededor del hotel, no hay ningún problema, aquí puede permanecer siempre y cuando nos deje ya la habitación porque está ocupada, ¿verdad? Va a ingresar otra persona. Pero este tipo de detallitos son los que pueden marcar la diferencia con un cliente que nos visita pues frecuentemente, ¿verdad? Efectivamente. Muchísimas gracias, de verdad. No sé si alguna otra persona tiene alguna consulta, comentario. Bienvenida sea. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, de mi parte, sinceramente me encantó la charla, a pesar de que, o sea, yo no laboro en parte así de reservación hotelera, o sea, pues estuvo muy bonita toda la información que ella, nos dio y pues sí, o sea, eso pasa muchas veces, que algunas, qué sé yo, ciertas cabinas, más que todo aquí en la zona de Opala, que hay, algunas cabinas, y de hecho yo tengo, unos conocidos que por asuntos laborales vienen y se quedan acá, en Opala y a veces, ya, y yo ahí en medio chismosillo, y ahí le digo,
y mira, ¿y qué tal lo trataron en esa cabina? Y bueno, y él me cuenta ahí, ¿verdad? Cómo lo trataron y me dice, mira, me gustó más estar en aquella otra que en la otra. Y bueno, ahí conversamos y al final, y a veces me dice, vieras que en tal cabina me hicieron, o sea, como que a veces le dan algo así como una frutica, como ella estaba diciendo, o incluso el desayuno, como ya él es cliente así como fijo, así, ya le dan ciertos beneficios, por decirlo así. Yo pienso que si la gente, o sea, aquí en la zona de Upala, y comienza y comienza a hacer ciertos, ¿qué le digo? Tips, pues, puede lograr atraer más, o sea, más clientela, por decirlo así. Eso sería. Muchas gracias, Muchas Mari. gracias. No sé si tiene algún comentario ahí, Mali, con respecto a lo que nos mencionaba. Sí, exacto, Marilyn, a veces, bueno, antes, por ejemplo, yo soy de San José y uno tenía el concepto Upala, larguísimo, ¿verdad? Pero ahora con todas estas páginas que salen en las redes sociales que promocionan los lugares, por ejemplo, he visto unos ríos súper lindos, ¿verdad? Y muchos atractivos que me gustaría conocer. Entonces, si empieza a aparecer en redes sociales un hotel, una cabina, que, por ejemplo, que le ofrezca a uno el tour a tal lugar y le incluye el desayuno, el almuerzo, precios accesibles, aunque sea para el turismo tico, ya uno le puede ir dando más promoción y al final esa publicidad de boca a boca va a hacer que hasta turistas internacionales estén interesados en conocer la zona, ¿verdad? Y igual, por ejemplo, puede que mi restaurante, mi hotel tenga el desayuno incluido, un desayuno típico. Hoy yo noto, es importante los detalles siempre, ¿verdad? Gallo pinto, tal cosa. Usted ve que hoy el cliente no se comió el gallo pinto. Entonces, aunque yo tengo un desayuno típico incluido, yo mañana puedo ver qué otra opción le ofrezco, ¿verdad? Aunque sea que le cambio los huevos de diferente forma para no volverle a dar el pinto si ya sabemos que no le gustó. Cosas así, detallitos que nosotros podemos notar en los clientes, como usted dice, esta persona que normalmente los visita frecuentemente. Bueno, ya uno va conociendo a los clientes, va haciendo ese perfil. Aunque sea a mano, ¿verdad? Escribir en alguna parte que el cliente tal, es un cliente importante, que nos visita frecuentemente, que prefiere la habitación tal, o que no le gusta comer tal cosa. Ese tipo de información es muy importante, que cualquier persona que llegue a trabajar en las cabinas, en el hotel, que la tenga a mano, que sepa, que no porque yo soy nuevo no sabía. No, yo me puedo empapar de la información y no importa quién esté, el servicio del hotel tiene que ser de la forma que caracteriza, ¿verdad? Un buen servicio.